Bueno, pues empezamos entonces. Sí, a la hora que gusten. Ok, gracias. Pues muchas gracias, profesor Enrique Castañeda Alvarado, y gracias también, como dije a Norberto, por hacerse tiempo en su agenda y compartirnos su presentación a pesar del cambio que hubo. Pues es un gusto tenerte. Si bien no hubo la fortuna de abrir con broche de oro, pues cerraremos con broche de oro con la participación del profesor Enrique. Él es docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del SNI, recientemente nivel 2. Muchas felicidades también por eso. Gracias. Y está pues de más decir que el doctor Enrique fue mi director de tesis de licenciatura y de doctorado, entonces pues siempre estaré muy agradecido con el profesor. Adelante, te escuchamos, Willy. Gracias por la presentación, Javier, y muchas gracias a todos los organizadores del Cuarto Congreso Internacional de Topología y Afines. Realmente me siento muy contento de que nuevamente me hayan invitado y con gusto lo hago. También, bueno, pues, agradecer la presencia de todos los asistentes a esta plática que, como ya se comentó, bueno, todos saben la situación que se presentó a la inauguración y, y bueno, con el gusto de que estén aquí conmigo compartiendo esto, así con ese mismo gusto, pues voy a presentarles este tema que es un tema interesante. La plática es una charla, digamos, introductoria a lo que son los promedios sobre continuos. Este es parte de un trabajo que hicimos con Pablo Méndez Villalobos, en donde, bueno, digamos, dos de los resultados que voy a presentar vienen en un artículo que recientemente fue publicado. Y entonces, bueno, pues vamos a avanzar. Bueno, ¿qué cosa es un promedio? Uno piensa en promedios y uno está pensando a lo mejor en datos estadísticos, datos de probabilidad estadística, cualquier situación de esas, ¿no? Todo el mundo sabe calcular el promedio digamos, de nuestras calificaciones o de cualquier base de datos que tengamos, podemos calcular, pero no, ahora me refiero a un promedio sobre un espacio topológico. Y bueno, la definición de promedio sobre un espacio topológico es una función continua que del producto cartesiano del espacio consigo mismo al espacio, de tal manera que para cualesquiera dos puntos en el espacio se satisface esta es una propiedad bueno, es una propiedad de simetría, ¿no? Y también se satisface que cuando tomo la pareja de puntos x, x, pues tiene que dar a x. Entonces, si se dan cuenta, estas dos propiedades lo satisface un promedio que calculamos de dos números, por ejemplo, ¿no? Nos da lo mismo calcular el promedio de 2 y 6 que de 6 y 2, y si tengo el promedio de un número consigo mismo dos veces, pues nos da el número, ¿no? Entonces, pues es nada más, es como una propiedad muy sencilla que se obtiene de los promedios y por eso es que de ahí viene el título, bueno, el concepto. Bueno, ¿cuál es el problema que se estudia cuando estamos trabajando con promedios? Pues evidentemente es qué espacios admiten un promedio, ¿no? De manera particular, qué continuos admiten un promedio. Y bueno, pues a lo largo de este congreso se ha hablado de continuos, entonces pues es un concepto que ya más o menos conocemos, pero bueno, aquí lo vuelvo a poner. Un continuo es un espacio métrico, compacto, conexo y no degenerado. Aquí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el doctor Norberto ya presentó ahí propiedades con el triodo. Aquí tengo, por ejemplo, una circunferencia y un rayo que se va acercando a la circunferencia. Aquí tengo una circunferencia, si lo rellenamos, por ejemplo, pues ya tendríamos, por ejemplo, todo un disco, una banda de Möbius. Por ejemplo, también el doctor Norberto presentó espacios muy interesantes que uno podría trabajar. Por ejemplo, que se conoce como la curva del topólogo, que no es otra cosa más que la cerradura de la función seno de 1 entre x en el intervalo 0 abierto o 1 cerrado, ¿no? Tomamos la cerradura y eso también nos da un continuo. Por ejemplo, espacios como tomar aquí un arco y una sucesión de arquitos como estos que estoy dibujando,
que vayan convergiendo al primer arco que dibujé, ¿verdad? Esos también son abanicos. Otros continuos que son de mi interés en este momento es, por ejemplo, una variante de ese que dibujé al final, sería tomar un arco y ahora tomamos unos arcos que hagan esto, por ejemplo, esto que estoy haciendo aquí, que hagan una especie de un doblez. También son continuos. Aquí, pues, todos estos van convergiendo al arco que pinté en un principio, ¿no? Quiero dibujar uno más. Por ejemplo, si tomo y ahora tomamos una serie de arcos que hagan una especie de esto, que ahora vayan como tratando de envolver al arco con el que inicié originalmente, ¿no? Y así voy construyendo una sucesión de arcos que converjan como que lo vayan envolviendo, ¿no? Estos son una serie de continuos que son interesantes y bueno, pues la teoría de continuos es muy, muy interesante. Existe mucha investigación al respecto y pues, bueno, yo no soy ajeno a todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es un arco? Pues es cualquier espacio topológico homomorfo al intervalo 0,1, ¿verdad? Una curva cerrada simple es cualquier espacio topológico homomorfo a la circunferencia. Y bueno, aquí nada más les pongo así, ¿no? Pues un arco es cualquier cosa homomorfa al intervalo, la circunferencia. Y menciono estos dos porque quiero trabajar un poquito con ellos para que, pues, como para ejemplificar más lo que quiero hacer. Bueno, quiero hablar ahora un poquito de hiperespacios. El doctor Norberto también ya habló al respecto en varias charlas. Hablaron al respecto sobre hiperespacios. Pero bueno, ¿qué cosas son los hiperespacios? Los hiperespacios de un espacio topológico son familias de subconjuntos del espacio X con alguna propiedad específica, dotados con alguna topología inducida por la topología de X. Hay muchos hiperespacios que se han estudiado a lo largo en la literatura encuentra uno diferentes hiperespacios. Sin embargo, aquí los que hacemos teoría de continuos, trabajamos algunos muy específicos o los que más estudiamos son estos, ¿no? Por ejemplo, el hiperespacio de todos los cerrados no vacíos de un continuo, por ejemplo. Ajá. Los que son, aparte de ser cerrados y no vacíos, pues también que son conexos, ¿no? Que se denotan como CDX. Y existen unos en los que yo he trabajado durante mucho tiempo, que se llaman los productos simétricos. ¿Y esos cuáles son? Pues son para cada número natural, definimos el hiperespacio Fn de X, que no es otra cosa más que todos los subconjuntos de a lo más n puntos. Como estamos trabajando con continuos, bueno, pues son una cantidad finita de puntos, es un conjunto cerrado, ¿verdad? Y que sea no vacío. Acuérdense que estamos pidiendo que no sea no vacío, o sea, que tengan entre 1 y a lo más n puntos. A estos hiperespacios, bueno, al 2 a la x, si se dan cuenta los que mencioné en el punto 2 y 3, son subconjuntos del primero. Entonces, se le dota de la métrica de Hausdorff, dado que estamos pensando en continuos, tiene una métrica, el espacio, y esa métrica nos induce una métrica que se llama la métrica de Hausdorff. A grandes rasgos, ¿qué es lo que hace la métrica de Hausdorff? No voy a discutir mucho sobre ella, pero esencialmente lo que hace es que, por ejemplo, identifica si dos conjuntos están cercanos, si prácticamente se están como empalmando, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos podríamos pensar que están muy lejos, pero digamos que esencialmente lo que nos dice es si están cerca. Si están cerca, dos conjuntos están cerca, si prácticamente se empalman, ¿no? Es nada más una idea intuitiva, hay que ser un poquito más riguroso en esto que acabo de decir. Nada más es una idea intuitiva, no es eso, porque pues podríamos dar un conjunto numerable, por ejemplo, que digamos, no, pues para nada que se vayan empalmando, ¿no? Y podrían estar cerca o muy lejos, dependiendo de cómo los consideramos. Nada más es una idea intuitiva esto. Entonces, a esto los damos con la métrica de Hausdorff. Los hiperespacios que les comento, Fn, fueron introducidos en 1931 por Boursuch y Ulam, y se conocen como productos simétricos. Ellos, en ese primer artículo,
dan propiedades básicas, digamos, de estos espacios, de estos hiperespacios. Y en particular quiero platicarles que desde ese entonces el segundo producto simétrico de un intervalo es una docelda. ¿Y cómo es que se construye un modelo para poder entender cuál es el segundo producto simétrico de un intervalo? Imaginen, aquí está el intervalo, ¿no? Y entonces, como voy a considerar conjuntos de a lo más 2 puntos, déjenme pintar aquí este primer punto que estoy rayando aquí. Vamos a pensar que ese es un punto y vamos a pensar que acá tengo otro punto, esto que estoy aquí rayando, ¿sale? Son esos 2 puntos que estoy considerando. Vamos a pensar que tengo un conjunto de 2 puntos. Ese par de puntos le puedo asociar, o cómo puedo identificar ese par de puntos en el producto simétrico, en el segundo producto simétrico. Bueno, una forma de querer entender, de poder entender esto es creando un modelo en el plano, ¿verdad? Un modelo en el plano para poder entender más o menos qué es lo que está haciendo, qué es lo que están haciendo los productos simétricos, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí estos 2 puntos me determinan un intervalo, ¿verdad? Y ese intervalo, por ejemplo, queda perfectamente bien determinado por el punto que está aquí en medio, ¿verdad? Y la longitud de este intervalo. Quiere decir entonces que para este par de puntos que yo tomé en el intervalo A, B, entonces yo tengo, estas son unas llavecitas, perdón, este es el conjunto que consta del A y el B, ¿verdad? Y entonces a le podría yo asociar o lo puedo identificar, por ejemplo, con un par ordenado en el plano cartesiano, R2, por ejemplo, dijimos que era el punto que está a la mitad de ese intervalo, que no es otra cosa A más B sobre 2, ¿verdad? Coma su longitud, que en este caso sería B menos A, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, aquí para cada par de puntos ya le podemos asignar un punto en el plano. Quiere decir, por ejemplo, si aquí ya tengo el punto medio y entonces en esta línea, aquí imagínense que esa es una línea vertical, y entonces voy a ubicar este punto que está aquí. Vamos a pensar que entonces esta longitud, vamos a pensar que está más o menos como por aquí, ¿verdad? Ese punto rojo. Quiere decir que este punto rojo me representa a este par de puntos que tengo aquí, ¿no? Representa a ese par de puntos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo me tomo ahora, voy a tomar ahora 2 puntos azules por acá, déjenme, voy a pintar en por ejemplo, y en que está aquí. Pues nuevamente, con la misma idea, me fijo en el punto que está aquí a la mitad, ¿verdad? Y en esa línea trazo una vertical, y ahora me fijo en la longitud de este intervalo que determinaron estos 2 puntos, y bueno, entonces pues ahora vamos a pensar que nos identifica es que esa altura es esta misma que acabo de señalar aquí. Entonces, eso quiere decir que este punto rojo representaría a este par de puntos azules, ¿no? Por ejemplo, si yo considero el par de puntos que sea el que consta del 0 y el 1, pues me tendría yo que fijar en el punto medio, que es un medio, y fijarme en su longitud, que sería la altura 1, ¿no? Vamos a pensar que hasta acá tengo la altura 1, y entonces este punto que estoy rayando hasta acá arriba representaría al conjunto que tiene al 0 y al 1, ¿verdad? Por ejemplo, si ahora pienso en los puntos amarillos que constan del 0, aquí está el 0, y vamos a pensar que tengo aquí este punto azul, ¿verdad? Bueno, el que estaba el segundo punto azul, ahora ya se volvió amarillo, pues entonces me fijo en su punto medio y trazo y localizo su punto rojo, ¿verdad? Que sería esta longitud. Entonces, observen ustedes que todos los pares de puntos que de entrada ya tienen de manera fija al 0, quedarían representados, digamos, en esta, perdón, aquí sería una línea, perdón, aquí estoy dibujando muy raro, pero es un segmento de línea que une el punto rojo que tengo aquí, ¿verdad? El que señalé hasta acá arriba, con el 0. Voy a ver si me puedo. Aquí está. Ya más o menos ahí está. Sería más o menos esa línea, ¿no? Y por ejemplo, si hago la misma idea, pero con el conjunto de puntos que tienen fijo, digamos, al 1, y ahora el otro se empieza a mover en el intervalo, pues entonces eso me va a representar está representado mediante un segmento como este, más o menos. Vamos a pensar que ahí se unió, ¿sale? Quiere decir entonces
que todas las parejas de puntos que tenga yo aquí en el intervalo, si son pares, si es un conjunto de dos puntos, los dos puntos distintos, pues entonces todos esos quedan representados de alguna manera en todo este triángulo, ¿verdad? En todo ese triángulo. Y por ejemplo, me falta identificar los conjuntos que tienen un solo punto. Los conjuntos que tienen un solo punto, vamos a pensar en este punto, Voy a ponerlo aquí muy choncho, aquí muy gordo, este punto amarillo que pinté ahí. Vamos a pensar que ese es un solo punto. Y entonces, pues, ¿qué es lo que estaba diciendo? Lo pienso como si se hubiera repetido el punto, ¿verdad? Está repetido. Y entonces, a este punto le tendría que asignar su punto medio que coincide con él, ¿verdad? Y su longitud que es 0. Eso quiere decir que este punto amarillo representa al conjunto que consta de ese punto, ¿no? Es decir, los conjuntos de un solo punto están representados en el mismo segmento 0, 1. Y bueno, entonces eso quiere decir que, déjenme borrar esto que puse acá que estaba mal dibujado, perdón. Quiere decir que entonces este triángulo que pinté, este triángulo rojo, representa, no es otra cosa más que el segundo producto simétrico, déjenme ponerlo aquí de color rojo, es el segundo producto simétrico, se llama F2, del intervalo 0, 1, ¿no? Eso es lo que está representando. Bueno, se puede probar que en efecto este es un homeomorfo a este producto simétrico, no es difícil, pero aquí nada más me interesa que tengamos esa representación geométrica, ¿vale? Bueno, vamos a pensar ahora en una circunferencia. Pues dijimos que una circunferencia es cualquier, una curva cerrada simple es una homeomorfa a una circunferencia. Y entonces, me interesa ahora entender cómo es el segundo producto de una circunferencia. Para eso, bueno, voy a pensar aquí en una circunferencia. Vamos a imaginar que esto es una circunferencia. Perdón por mi pulso, estoy aquí con la tablet casi en el aire. Perdón. Esta es una circunferencia, ¿no? Todo esto, como es topología, entonces no nos preocupamos. Y ahora tomo un par de puntos. Vamos a tomar este par de puntos, por ejemplo, este par de puntos azules. Y este par de puntos ahora, aquí en la circunferencia, me determina dos arcos. Me determina este arco pequeño y el arco grande que está por acá afuera, ¿verdad? Bueno, por arriba. Y entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer algo parecido a lo que hice con el intervalo, con el espacio anterior, pues entonces para eso tendría yo que empezar a fijar ideas. Tendría yo que pensar en que tomo el intervalo más pequeño que determinó estos dos puntos. Y nuevamente me fijo, por ejemplo, en el punto medio. Vamos a pensar que este es el punto medio, ¿verdad? Y ahora hacia afuera de la circunferencia pinto la longitud. Vamos a pensar que esa longitud fue esta. Quiere decir que entonces que este punto negro que voy a pintar, este punto negro me representa a este par de puntos azules, ¿verdad? Si yo hago ese procedimiento para cualesquiera dos puntos que tome yo aquí en la circunferencia, pues por ejemplo, si ahora pienso que el punto medio de los dos puntos que consideré fuera siempre fuera pues entonces todo el tiempo voy a tener aquí un arco que surge de este punto y que va avanzando dependiendo de la longitud que vayan determinando esos dos puntos. Vamos a pensar que ese par de, esta longitud es justo cuando consideré este par de puntos antípodas, ¿no? Ese par de puntos antípodas, ¿sale? Y eso quiere decir entonces que si ahora, fijando este punto como punto medio, ahora lo hago variar sobre toda la circunferencia, pues lo que tendría yo más o menos sería toda otra circunferencia por acá, perdón por el dibujo, ¿verdad? Sería otra circunferencia. Y lo que se está llenando, por ejemplo, es todo un anillo, ¿no? Entonces, casi estamos terminando porque fíjense, este par de puntos antípodas que dibujé hace un ratito, en realidad me determinan dos arcos del mismo tamaño, ¿no? Se supone que son antípodas, entonces me determinan dos arcos del mismo tamaño, el que está en la parte de arriba y el que está en la parte de abajo.
Y entonces ahí viene la disyuntiva, ¿no? ¿Cuál arco decido? ¿Por cuál arco de los dos me decido? Habías dicho que tenías que tomar el de menor longitud. Bueno, pues como son los dos, pues vamos a pensar que cuando tomé este punto, pues me fijé acá en este punto. Pero como me determina dos arcos, pues entonces acá también tengo el punto medio respectivo de este arco de arriba. Y entonces cuando fui avanzando por esta parte de acá, lo que obtuve fue este punto de acá. Quiere decir que como este par de puntos antípodas, solamente se debe de elegir un punto, pues entonces este punto y este punto que están acá arriba en la circunferencia negra que pinté al final, ¿verdad? Este punto de par antípodas se deben de identificar, ¿verdad? Y esto sucede con cada par de puntos antípodas que tomemos. Por ejemplo, si tomo este par de puntos antípodas verde, ¿verdad? Este par de puntos antípodas verde, pues entonces me va a determinar un punto verde por acá en esta circunferencia negra, pero también me determina este punto verde que está acá de este lado, que es antípoda al punto verde que dibujé acá arriba, ¿no? Y entonces eso quiere decir que estos dos puntos verdes también se tendrían que identificar. Esos representan al mismo punto. Quiere decir que entonces se tienen que identificar. Bueno, si se dan cuenta, entonces lo que acabo de hacer, esta asignación, lo que hace es, tomas una circunferencia, ¿verdad? En donde tienes el disco, en donde tienes que identificar los puntos antípoda, pero debes de eliminar el interior de una circunferencia que está aquí adentro, o sea, debes de eliminar toda esta parte. Bueno, eso quiere decir que entonces, pues los que ya tienen un poquito más de experiencia, pues que esto no es otra cosa más que un espacio proyectivo menos un disco. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, pues eso se traduce en que el segundo producto simétrico de una circunferencia no es otra cosa más que una banda de Möbius que voy a tratar de dibujar aquí en este dibujo rojo. Esta es una banda de Möbius, ¿no? Aquí está la torcedura. Quiere decir entonces que la banda de Möbius nos representa al segundo producto simétrico de una circunferencia. Aquí quiero destacar algo bien importante. Los conjuntos de un solo punto. Los conjuntos de un solo punto significa que tomé a un punto aquí en la circunferencia roja y que lo estoy pensando como si fuera doble. Quiere decir que entonces me debo de fijar en el punto, en su punto medio, pues es el mismo punto. Y tiene que volverse a quedar ahí. ¿Por qué? Porque tiene longitud cero. Quiere decir entonces que los conjuntos de un solo punto que tomé aquí en la circunferencia están representadas en la circunferencia roja. Pero esa circunferencia roja, vista aquí en la banda de Möbius, justo coincide con el borde de la banda de Möbius. Ahí están representados, en el borde de la banda de Möbius, están representados los conjuntos de un solo punto. Esto es muy importante por lo que voy a decir en un ratito más. ¿Sale? Entonces ahorita lo vuelvo a retomar esto. Bueno, quiero comentarles que, por ejemplo, ¿qué relación ahora hay entonces entre los productos simétricos y los promedios? Pues vean, es que hay un teorema que pueden consultar en el libro de hiperespacios de conjuntos de Nadler de 1978, y ahí viene este teorema que dice que un continuo X admite un promedio si y solo si existe una retracción del segundo producto simétrico sobre el conjunto de unipuntuales, conjuntos de un solo punto, ¿verdad? Va a admitir un promedio si solo si pasa eso. Si yo me regreso un poquito a esta figura, pues el segundo producto simétrico del intervalo dijimos que era este triángulo. Pues observen, puedo hacer una retracción de todo el triángulo sobre el intervalo negro, el intervalo 0,1. Este intervalo 0,1 dijimos que representaba los conjuntos de un solo punto. O sea, que está aquí es el F1 del intervalo. Quiere decir entonces que como sí puedo hacer una retracción, entonces en efecto el intervalo tiene un promedio. Bueno, eso no debería ser sorprendente, pues porque si yo tomo cualesquiera dos números reales, ¿verdad? Pues siempre puedo calcular su promedio, ¿verdad? De hecho, aquí lo utilicé para poder hacer la asignación. Dije que si tomaba yo los dos puntos A y B, pues entonces en la primera coordenada podría yo considerar el punto medio.
¿verdad? Y luego su longitud en la segunda. Bueno, pues aquí queda justificado que para este caso sí hay una retracción, ¿no? Pero ¿qué sucede? Bueno, déjenme les platico que las propiedades básicas de promedios se encuentran en un artículo de Hoffman. Bueno, él tiene varios, al menos 2 o 3 artículos que hizo entre 1933 y 1934, que corresponden también a su tesis de doctorado. Y ahí vienen las propiedades básicas de los promedios. En particular, pues ahí muestra, bueno, que el intervalo en efecto tiene un promedio, ¿verdad? El promedio m de x, y, pues lo estaremos asignando como lo conocemos, el promedio de cualesquiera dos números, ¿verdad? Y que ya también discutimos ahorita con el hiperespacio del producto simétrico, ¿verdad? Otro teorema que hace Ullmann es que cada continuo localmente conexo que no contiene curvas cerradas simples también admite promedios. A estos continuos que son localmente conexos y que no contienen curvas cerradas simples, curvas cerradas ya dijimos que son cosas homeomorfas a la circunferencia, y que sea simple significa que no tiene autointersecciones. Entonces, se llaman dendritas. Por eso aquí le puse que las dendritas, ¿qué pasaba con las dendritas? Bueno, pues Ullmann demostró que en efecto las dendritas admiten promedios, ¿vale? Hasta 1944, el mismo Ullmann demuestra que la circunferencia no admite promedios. De hecho, también demuestra que la esfera K-dimensional, ¿verdad?, no admite promedios para cualquier K mayor o igual que 1. Para la circunferencia, o para la esfera de dimensión 1, que es la circunferencia, habíamos dicho que el segundo producto simétrico era homeomorfo a una banda de Möbius. Aquí la tenemos, ¿no? Vamos a pensar que es esta, la banda de Möbius. Entonces aquí está, ya está dibujado el segundo producto simétrico. Este es el F2 de la circunferencia de S1, ¿verdad? Y habíamos dicho que justo el borde de la circunferencia es este borde que está aquí, es justo F1 de la circunferencia aquí de S1, ¿no? El borde es justo eso. Y bueno, para el caso de la circunferencia, ¿cómo nos convencemos de que en efecto no hay promedios, no se puede definir un promedio? Pues si, por el teorema que les mencioné, que viene en el libro de Nadler, dice que si un espacio admite un promedio, sí, solo si el segundo producto simétrico se puede, para el segundo producto simétrico existe una retracción al F1, en este caso. Pues vean aquí, si nosotros quisiéramos hacer una retracción de toda la banda de Möbius sobre el borde de la banda de Möbius, pues no se va a poder porque tendríamos que romper, ¿verdad? Tendríamos que romper. Entonces, aquí con esta idea que por eso es que me interesaba hacer el dibujo de o te va a dar una idea de cuál era el segundo producto simétrico de la circunferencia, porque pues aquí queda claro que no va a haber retracciones, ¿verdad? No va a poder haber retracciones. Una retracción no es otra cosa más que una función continua de todo el espacio, en este caso sobre el borde, ¿verdad? De tal manera que los del borde no se muevan, ¿verdad? De tal manera que los del borde no se muevan. Y entonces, pues para que eso suceda, pues en este caso está como en chino, ¿verdad? Entonces, con esto queda claro esto que demostró Ullmann hasta 1944. Bueno, y bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya dijimos que si son localmente conexos y no contienen curvas cerradas simples, entonces siempre tienen promedios, que son las dendritas. Y bueno, por ejemplo, aquí otro teorema, pero que hizo Bacon en 1969, demuestra que si un subconjunto compacto del plano admite un promedio, entonces ese no puede separar al plano. Ese no puede separar del plano. Entonces, esta es otra forma de poder demostrar que la circunferencia no admite promedios, porque si admitiera, entonces, pues no podría separar el plano. Una circunferencia, pues sí separa el plano, ¿no? Esto es otra forma de poder convencerlos de que, en efecto, la circunferencia no acepta promedios, ¿no? Y es un año después, en 1970, que el mismo Bacon dice, mira,
no solamente esos, sino que hay continuos que no son localmente conexos y que no admiten promedios. ¿Quién es este? Ya lo habíamos dibujado cuando inicié la plática y dijimos que el continuo es la curva del topólogo, que se conoce como la curva del topólogo, es el seno de 1 entre X, la cerradura del seno de 1 entre X, que no es otra cosa más que este espacio que estoy dibujando aquí tampoco admite, promedios. Y eso lo demuestra Bacon en 1970. Entonces vean qué interesante cómo se va desarrollando un poco la historia de los promedios a lo largo de los años, ¿no? Bueno, déjenme que ya el doctor Norberto en su charla habló sobre unicoherencia un poquito. Y bueno, déjenme que les diga yo que un continuo es unicoherente si para cada descomposición de ese espacio, del continuo, cada vez que lo tengamos como la unión de dos subcontinuos, pues su intersección tiene que ser conexa. Tiene que ser conexa. En particular, por ejemplo, el intervalo, pues es unicoherente, ¿verdad? Cualquier intersección, bueno, perdón, cualquier unión que den como subcontinuos propios de él, pues va a tener a fuerza una intersección con esa. Por ejemplo, si lo doy de aquí para acá y el otro es de aquí a aquí, pues la intersección pues es este pedacito de aquí, ¿no? De aquí, la intersección. Y entonces, pues ese es conexo. Entonces el intervalo, bueno, aquí de manera intuitiva, pues se ve que el intervalo sí es unicoherente. Y la circunferencia no lo es. La circunferencia no lo es. Podemos dar una descomposición, por ejemplo, de aquí a acá, ¿verdad? Y el otro, por ejemplo, de aquí hasta acá. Vamos a pensar de aquí a aquí, ¿verdad? Y entonces la intersección, pues es este pedazo, ¿no? De aquí a aquí. Y entonces la intersección es conexa. Entonces eso quiere decir pues, que en efecto la circunferencia pues no es unicoherente, ¿no? De hecho, bueno, pues la unicoherencia es un tema también muy interesante, muy estudiado, ampliamente estudiado en la teoría de continuos, ¿no? Y entonces, ¿qué hay con los unicoherentes? Bueno, pues resulta que Simon en 1968 demuestra que si un continuo localmente conexo se admite un promedio, entonces tiene que ser unicoherente. Tiene que ser a fuerza unicoherente, ¿vale? Para que admita localmente, para que admita un promedio, si es localmente conexo, pues tiene que ser unicoherente. Bueno, y también él mismo, en el mismo artículo, dice que si un continuo de dimensión 1 localmente conexo admite un promedio, pues nuevamente tiene que ser una dendrita. Entonces se dan cuenta lo que había hecho Ottman, había dicho que si era localmente conexo y no tenía curvas cerradas simples, es decir, si es una dendrita, entonces admitía un promedio, ¿no? Y entonces aquí es, si es localmente conexo y es de dimensión 1 y admite un promedio, entonces debe ser una dendrita. O sea, si en la clase de continuos de dimensión 1, el regreso sí es cierto, ¿no? Algo que es interesante, por ejemplo, cuando ya estamos en continuos un poco más sofisticados, es, por ejemplo, cuando tomamos un solenoide diádico, ¿verdad? El solenoide diádico, ¿qué cosa es el solenoide diádico? A ver, rápidamente, déjenme ver cómo ando de tiempo. Creo que más o menos voy bien, ¿verdad? Javier, sí voy bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, ok. Un solenoide, imaginen, se los platico rápidamente. Tomen un toro, ¿verdad? Tomamos un toro, y dentro del toro tomamos otro toro más pequeño, ¿verdad? Bueno, más delgado, pero es un toro sólido, o sea, está rellenito, una donita toda rellenita. Y ahora tomen otro toro ahí adentro, pero que le dé 2 vueltas al primer toro. Vamos a pensar que es nada más engórdenlo un poquito como si fuera un toro, ¿verdad? Y ese es el segundo toro que tomé. Después, dentro del toro rojo, tomo otro toro que le dé 2 vueltas al rojo, es decir, le va a dar 4 vueltas al verde, ¿no? Luego, dentro de ese toro que ya le dio 4 vueltas, tomo otro toro que le dé el doble de vueltas, ¿verdad? Al que ya tomé, de tal manera que ahora le va a dar 8 vueltas, 4 vueltas al rojo y 16 vueltas al verde, perdón, sí, 16 vueltas, 4 y 8 vueltas, ¿sale? Y así sucesivamente. Nos tomamos cada vez que dibujé un toro,
adentro de él tiene que darle 2 vueltas, ¿sale? Tiene que darle vueltas. Ah, perdón, dije una barbaridad. Sí. A cada toro, al primer toro le da 2 vueltas, al segundo toro toma otro toro ahí adentro que le da 2 vueltas. Entonces al primer toro le tuvo que dar 4 y así sucesivamente. Eso es lo que quise decir. Ahí cuando hice una cuenta rara con el 8-16. Perdón. Eso es lo que se considera. Después, ya que hice eso una cantidad numerable de veces, me fijo en la intersección de todos esos toros. Bueno, lo que nos resulta en toda esa intersección es lo que se conoce como el solenoide diádico. Bueno, pues resulta que John Franks, sí, nunca lo publicó, pero aparece en el libro de Alejandro Illanes y Nadler de 1999 sobre hiperespacios, ¿verdad? Que dice que el solenoide diádico pues, es un continuo de dimensión de dimensión 1, que es unicoherente y admite un promedio. Ese continuo sí admite un promedio. Pareciera ser que hay una, como si hubiera un hoyo, como en el caso de la circunferencia, pero bueno, vean ahí ¿cómo se llama? Ahí tenemos ese espacio con el que estamos trabajando, ¿no? Bueno, después, si X es un continuo hereditariamente unicoherente, el cual contiene un pseudoarco, entonces X no admite promedios. ¿Qué cosa es el pseudoarco? Pues un pseudoarco es un espacio que es que tiene la siguiente propiedad. Tiene una propiedad muy parecida al arco. El arco tiene la propiedad de que cualquier subcontinuo propio no degenerado, es decir, con más de un punto, es homeomorfo a él mismo. ¿Vale? Pues resulta que se preguntaron en algún momento que si existía algún otro espacio que tuviera esa propiedad. Bueno, pues es por eso se le llama pseudoarco. Ajá. Es otro espacio, ¿verdad? Es un espacio que tiene la propiedad parecida a la del arco, pero en ese sentido, de que sus subcontinuos propios son homeomorfos a él. Ese pues no lo voy a dibujar para nada, ¿verdad? Ni voy a hacer el intento porque está muy complicado, pero bueno, que sepan ustedes que ese tipo de espacios existen. Si X es un continuo hereditariamente unicoherente, el cual contiene un pseudoarco, entonces no puede admitir promedios. Y ese es un teorema de 1996 de Kawamura y Tim Chatham. Bueno, ¿qué cosa es un dendroide? Un dendroide es un continuo arcoconexo y hereditariamente unicoherente, ¿verdad? Y bueno, ¿qué cosa es un dendroide suave? Es un dendroide suave. Bueno, un ejemplo de dendroides son como los arquitos de los espacios que dibujé al principio de la charla, que tomaba yo un arco y luego una sucesión de arquitos estos son ejemplos de dendroides, ¿no? Estos que fui dibujando. Los ejemplos que fui haciendo de esta manera, por ejemplo, ¿no? Estos espacios son de dendroides. Otro que había yo dibujado también, el de una escobita, pero como con ganchos aquí, y que se iban acumulando aquí, bueno, que se van acercando a ese intervalo. Todos esos son dendroides, son ejemplos de dendroides, ¿no? Y entonces, pues son arcoconexos y no tienen curvas cerradas simples. En este caso, por ejemplo, son hereditariamente unicoherentes. El que sea hereditario, pues es que cualquier subcontinuo también tiene la propiedad de ser unicoherente. Y entonces, un dendroide suave, tenemos X un dendroide. Tengo un punto, decimos que es suave en el punto P. Si cada vez que tome yo aquí tengo un punto y tomo una sucesión de puntos, que converja a un punto. Esta es una sucesión de puntos X1, X2, así sucesivamente, y que convergen a este punto X. Y entonces va a ser suave, y este es el punto P. Si la sucesión de arcos que tome yo aquí, estos arcos que estoy tomando, de P a los XY, converge al arco PX, ¿no? Entonces, hay dendroides que no son suaves y hay muchos que sí son suaves. Y con respecto a los dendroides suaves, ahí estoy diciendo que un dendroide suave, si es un dendroide que es suave en algún punto, basta con que tengamos un punto de suavidad para que digamos que es suave. Y con respecto a esto, resulta que en 1997 los profesores Janusz Haratonik, Włodzimierz Haratonik, que en paz descansen los dos, Omil Janowski y el profesor Janusz Price, muestran la existencia de un dendroide suave que no admite promedios. No admite promedios. Hay un dendroide que es un poco sofisticado, no lo voy a dibujar aquí, pero existe un dendroide suave que no admite promedios. Y en 2003, el profesor Haratonik hace la pregunta que si el dendroide que voy a mostrar a continuación admite algún promedio.
El dendroide en el que él pregunta, pues es este que está aquí, ¿no? ¿Cómo se construye este dendroide? Miren, tomamos este arco, vamos a ponerle aquí el punto A, aquí este punto que está acá le voy a llamar el punto B y el punto C. Y tomo, bueno, si quieren acá le ponemos el punto D. Entonces tomo esta cruz, ¿no? Son dos arcos que se cruzan. Vamos a pensar que se cruzan en el punto P, ¿vale? Y luego voy a tomar una sucesión de arcos, ¿verdad? Como los que se ven aquí, bueno, que van convergiendo al tríodo que se forma con el segmento CA y PB, que van convergiendo de esta manera. Y en la parte de abajo hago algo parecido, ¿no? Este es un dendroide. Y entonces el profesor Hartonic preguntaba que si este espacio admitía promedios. Y bueno, pues con Pablo Méndez Villalobos y un servidor, en este año publicamos un artículo en donde bueno, mostramos que en efecto no admite promedios. En realidad, no, hacemos uso de un teorema de Stefan Watson y y con lo único que hay que observar es que hay hay sucesiones, hay pares de sucesiones que van convergiendo a este arco que voy a dibujar. No me voy a detener mucho por cuestión de tiempo. Voy a pensar en este arco, en el arco que va de C a P y de P a B. Tomo ese arco. Y luego voy tomando unas sucesiones de arcos que van convergiendo a este. ¿Cuáles son esas sucesiones? Voy a fijarme, fíjense, voy a hacer estas sucesiones, esta que voy describiendo aquí con rojo. Estas sucesiones que llegan hasta aquí, hasta este punto. Si se dan cuenta, ahí tengo una sucesión infinita. Y lo que hay que hacer es irlas tomando alternadas para poder utilizar un teorema de Stefan Watson para poder demostrar que pues no admite promedios este espacio, ¿sale? Y entonces, pues es un dendroide muy interesante. Miren, este es el teorema de Stefan Watson, no me voy a entretener pero es un teorema que es que yo le pondría el teorema de la no existencia de promedios, ¿no? O sea, este teorema te dice cuándo no existen promedios. Tenemos que encontrar 4 sucesiones de arcos que converjan a otro arco, en la figura que puse, al que convergen es a que pinté al principio, del C al P y luego al B, ¿no? Y las sucesiones de arcos que hay que ir tomando son las que dibujé después. Y entonces, y bueno, pues habría que saber qué significa que converjan fuertemente y todo ese tipo de cosas para poderlo aplicar. Bueno, se puede observar, se ve que se cumplen todas estas condiciones y entonces ese espacio no tiene la propiedad. Rápidamente les quiero hablar sobre otra, para no quitarles ya mucho tiempo, denme unos minutos más, sobre otra línea de investigación. Otra línea de investigación es la siguiente. Supongan ustedes que tenemos una función entre espacios, entre espacios X y Y, y supongamos que el espacio X admite promedios. La pregunta es si la imagen también admite un promedio. O sea, yo tengo una función continua, aquí hay que poner, me faltó aquí poner la palabra continua, de X en Y. X admite promedios, ¿será cierto que Y también admite promedios? Esa es otra línea de investigación muy interesante, ¿no? En particular, me voy a saltar unas diapositivas, no tiene mucho sentido porque tiene que ver con la retracción, nada más con el concepto de retracción que ya medio mencioné hace un rato, ¿verdad? Y aquí vean, estoy diciendo qué cosa es una retracción, pero lo interesante de esto es el siguiente, que si X admite un promedio y tengo F una función, una R función, pues tiene que ver con lo que existan ciertos retractos, ¿sale? Ciertas R funciones. Y entonces, pues resulta que Y sí admite promedios. Si hay retracción, en particular, si hay una retracción de un espacio a otro, y el espacio grande, digamos, admite promedios, también el espacio más pequeño va a tener que admitir promedios, siempre y cuando pues, haya una retracción, ¿no? Y entonces eso pues está interesante. Pero déjenme que les diga yo sobre otras clases de funciones. Esto es lo que realmente estuve trabajando yo con Pablo, sobre este tipo de funciones. Vamos a suponer que tengo una función de X a Y, entre dos continuos. Y vamos a decir qué significa que sea monótona. Que sea monótona significa que las fibras son conexas, ¿no? Eso significa que sea monótona. Y entonces, resulta que en el 2003
el profesor Haratonik pregunta que si X es un espacio hereditariamente unicoherente que admite un promedio y tengo una función que es monótona, ¿se sigue entonces que la imagen también admite promedios? Y pues, ¿qué creen? Pues, bueno, también ellos hacen, si no es cierto, entonces ¿será cierta la implicación bajo la hipótesis de que X sea un dendroide? Pues, ¿qué creen? Que nosotros encontramos una respuesta negativa. Y justo la encontramos en dendroides, o sea, dando solución al problema del profesor Haratonik. Bueno, este va a ser el espacio X, ¿verdad? Que es uno de los que estuve ya dibujando hace un rato, ¿verdad? Y el espacio Y va a ser este otro, que también fue de los que estuve dibujando, por eso es que me interesaba dibujarlos desde hace un rato, ¿no? Este va a ser el espacio Y. Y resulta que se puede ver con el teorema bueno, no con el teorema, se puede probar que este continuo, de hecho la justificación viene ahí en el artículo que publicamos este año, y es un poquito muy técnica, digamos, es una demostración muy técnica. Se prueba que en efecto este espacio admite promedios, ¿no? Este espacio sí admite promedios. Sin embargo, mediante una estrategia como la que usamos con el teorema de Stefan Watson, se puede ver que no admite promedios. Y también hay una función monótona de este espacio en el otro. ¿Cuál es esa función monótona? Es muy sencilla. Fíjense ustedes en esta parte. Fíjense ustedes en esta parte de aquí. De aquí, aquí donde llegan estos puntos, de aquí para abajo, en todo esto. Y todo eso, mándenlo a un solo punto. Si lo mandamos todo a un solo punto, entonces el espacio que obtenemos es justo este. Es homeomorfo a este. Y entonces, esa función, pues es monótona. ¿Por qué? Porque toda esta parte, digamos, se queda igual, ¿no? Pero esto de aquí, todo esto se fue a un solo punto. Entonces, la fibra del vértice aquí, en este espacio, pues es toda la escobita que comprimimos, ¿no? Y en todos los demás, pues las fibras son de un solo punto. Entonces, es monótona. Pero pues ya, les digo que esto lo demostramos usando el teorema de Stefan Watson, y la demostración de que sí admite promedios, pues es muy técnica, pues la cual no me va a dar tiempo discutir aquí, ¿no? Entonces, con esto damos solución también a otra de las preguntas del profesor Haratonik. Bueno, déjenme que les pregunte, bueno, que les diga yo otra clase de funciones. La clase de funciones ahora se llama funciones confluentes. ¿Qué cosa es una función confluente? Una función es entre dos continuos, un X y un Y, es confluente si para cada subcontinuo que tome yo, aquí tengo el espacio X, aquí tengo el espacio Y. Tomo cualquier subcontinuo que aquí le estoy llamando B y me fijo en la imagen inversa de este B bajo la función F. Y ese, pues yo no sé cuántas componentes tenga. Yo no sé cuántas componentes tenga la fibra, ¿vale? O la imagen inversa de este. Bueno, pero va a ser confluente si cada una de las componentes, cuando la mando con la función F, llena todo el conjunto B, ¿vale? Si cada una de esas llena todo. O sea, puede haber componentes que no lo llenen, ¿no? Entonces, pues esa no sería confluente. Ese es el concepto de confluencia. Algo que no sabemos es ahora pensar en que la función, el promedio que consideremos sea confluente o no, es otra línea de investigación. Cuando tomas un promedio, ¿será que el promedio es confluente o será monótono? ¿No? Ese tipo de preguntas, estuvieron trabajando ese tipo de problemas, lo estuvo trabajando el profesor Alejandro Llanes y Likin Chak Simón. Lo tienen un artículo publicado en donde trabajan funciones abiertas, por ejemplo, ¿no? Promedios abiertos. O sea, ya ahora le estamos imponiendo a alguna condición específica a los promedios, ¿no? Y entonces, en particular, la pregunta que nosotros hacemos, Pablo y un servidor, es si el continuo X, es decir, este continuo de aquí, si, ya sabemos que sí admite promedios, ¿sale? Ya tenemos un promedio, pero mostramos ahí en el artículo que el promedio que dimos no es monótono.
no es monótono. Y entonces la pregunta que tenemos ahí hecha es que si este continuo admite un promedio monótono. Entonces, esa es otra línea de investigación que les digo ya ha sido abordada y que, bueno, pues también es muy, muy interesante. Bueno, aquí está, el continuo X admite un promedio, que sea confluente, este es el espacio, me había regresado mucho atrás, no recuerdo que aquí lo había puesto también. Este es el continuo X. La pregunta es esta, ¿este admite promedios confluentes? ¿Admite promedios confluentes? Entonces, pues creo que ahora sí ya. Perdón por si los hice esperar mucho tiempo. Les agradezco su presencia y si tienen alguna pregunta, con gusto aquí estoy. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿Hay alguna relación cuando existe, o sea, una vez que un continuo admite un promedio, hay una relación cuando entre dos promedios diferentes, por así decirlo? O sea, supongo que la pregunta que tienen de que en ese ejemplo del dendroide que se va zigzagueando, Ajá. saben que admite un En promedio, ¿no? es confluente, ajá, pero con otro tipo de propiedades sobre las funciones, o sea, si hay dos promedios diferentes, ¿se sabe alguna relación entre ellos? No, fíjate que no he visto algo al respecto. O sea, a ver, si tienes un promedio, tienes otro promedio, a ver, ahora vamos a ver si la suma de promedios vuelve no, Ajá, fíjate que no he visto. He visto otro tipo de estructuras en donde, por ejemplo, dicen, a ver, tienes un promedio y ahora fíjate en el promedio de las imágenes, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso, ¿qué relación hay? Y de hecho hay un estudio en donde, a ver, si tengo una función entre espacios y acá tengo un promedio y me fijo en el promedio del espacio y ahora me fijo en las imágenes, ¿serán iguales o cuándo sí son iguales? Resulta que hay un estudio muy completo sobre ujú, el intervalo. Sobre el ya, intervalo ahí sí hay ese tipo de estructuras, pero como la que mencionas, no las he visto. La verdad es que no las he visto. ya. ¿Alguna otra pregunta? Voy a revisar en el chat. Mm, Parece que no. Parece que no. Entonces te agradecemos nuevamente, Willy. No, pues Gracias muchas por gracias a tu todos participación. Me voy por su asistencia. Creo que debo de permitir, dejar de compartir o si me apoyas. No, ya encontré aquí la pantalla para dejar de compartir. voy a Déjame hacer. permitirme. Sí, de todas maneras, ahorita Ya acá, dejé de compartir, según yo. pues ahora Gracias, comparto gracias. yo. Este, te presentamos tu certificado como ponente en este cuarto Congreso Internacional de Topología Afines. Siempre es un gusto escucharte, Willy, y pues invitarte a seguir participando en estos eventos que organiza el Grupo de Investigación Pedro Contreras de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Claro, con todo gusto. Cada vez que me inviten, con gusto aceptaré la invitación. Estaré con todos ustedes y ojalá y siempre estemos bien para que podamos estar con ustedes presentes. Gracias, Willy.